Permitimos que el Señor aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Crece en tu fe, con nuestro querido Américo Tejada. Día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo de su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. En nuestra obra de este día, reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en el mundo del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico se dan al Padre Félix Schultz, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, por invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón y Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todo el viernes por la noche. Para anunciarles a nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de fe, nuestra fe en la Iglesia Católica, gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto, en esta emisora, María Evangelizadora Radio. No te lo pierdas. Decíamos que estábamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, y estábamos en el versículo 19, donde se lee: estando en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no resuelvas nada contra este justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y al decirle al procurador: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Dicen todos a una: sea crucificado. Él replicó: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡que lo crucifiquen! Viendo Pilato que nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado.
Tú lo dices, respondió Jesús a Pilato, que le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Después del proceso religioso, Jesús se somete al proceso político. Afirma que él es rey, sabiendo que eso implica la condena a muerte. Ahora puede manifestar sin equívocos su realeza. El rey representa a Dios en la tierra. Él es libre y soberano. Es el hombre ideal de cada creyente. Puede hacer lo que quiere. Pero Dios se acaba de revelar en el Hijo, que se hace siervo de los creyentes. Esta es su libertad, que pone en crisis nuestra imagen de Él y de nosotros. Para nosotros, el rey es el que prevalece sobre los otros. Es el más violento que, después de matar a sus competidores, se impone a todos con el terror. Cuando ha asumido el poder, domina con la ley de más fuerte. Así garantiza la convivencia, impidiendo que se disuelva la sociedad. Pero cuando el rey se vuelve débil o muere, vuelve a aparecer el caos y la lucha general, hasta cuando emerge uno más fuerte que lo elimina. Si es débil o le sucede si ha muerto. Rey es el que vence y convierte al competidor en víctima, pero a su vez es víctima designada cuando el poder se debilita. Hermanos, el procurador Pilato se pregunta quién es este hombre que se proclama rey mientras es vencido y atado, mientras está débil y entregado, ya destinado a la muerte. Rey es el que tiene en sus manos todo y a todos. ¿Quién es este rey que no tiene nada y está en manos de todos? Dios no quería que Israel tuviera un rey como los otros pueblos. Él mismo es su rey y quiere un pueblo de creyentes, exento de la violencia y del dominio del uno sobre el otro. Lo anuncia 1 Samuel capítulo 8, Jueces capítulo 9. Hermanos, el Señor Jesús es el rey prometido como sucesor al rey David. Lo anuncia 2 Samuel capítulo 7. El que viene en el nombre del Señor, precisamente porque viene con el asna, lo anuncia Mateo capítulo 21. Es uno que no somete a los otros, sino que sirve. No domina, sino que se entrega. No tiene en su mano, sino que se entrega en las manos. No quita, sino que da la vida. No es el hombre más arrogante y violento, sino el más humilde y manso de todos. Su reino es el reino del Hijo de Dios, que ama a los creyentes, como es amado por el Padre Celestial, y devuelve a cada uno su libertad, que es su dignidad de imagen de Dios. Hermanos, si el Señor Jesús hubiera tomado el poder, habría confirmado el juego de opresión y habría santificado la violencia. En cambio, el suyo es el reino de Dios. No es de este mundo, como lo anuncia Juan capítulo 18. Él vino a este mundo para ser rey y dar testimonio de la verdad, que hace libres a todos los creyentes, según Juan capítulo 8. Desenmascarando el engaño que hace esclavos,
la falsa imagen de un Dios celoso y violento al cual el hombre quiere asemejarse. Después de 20 siglos, su modo de ser rey inquieta todavía. Mina en su raíz toda voluntad de dominio del hombre sobre el hombre. Hermanos, el Señor Jesús es rey de todos precisamente porque es objeto de la violencia de todos, desde los discípulos hasta la multitud, desde los jefes religiosos hasta los jefes políticos, desde los judíos hasta los paganos. Ante Poncio Pilato, no solo afirma su realeza, la ejerce efectivamente, llevando su salvación precisamente mientras es condenado a muerte. Su ejecución, hermano que me escuchas, obra de la voluntad de todos, da la vida a Barrabás, con el cual cada uno se identifica. La muerte del inocente es la salvación de los hermanos que lo condenan. Es una escena de plaza, muy movida y dramática. Es la plaza del mundo, en la cual los religiosos, los políticos, los delincuentes y la multitud realizan juntos el mismo juego de violencia. En el centro solo se encuentra el verdadero rey, para el cual gritan todos: sea crucificado. El trozo se desarrolla en 3 partes: la realeza de Cristo y su silencio, el intento de Poncio Pilato por salvarlo y finalmente el cambalache desafortunado. La muerte injusta del justo libra al injusto de su muerte merecida. Hermanos, el Señor Jesús es el rey que devuelve al creyente su verdad de imagen de Dios, la libertad de amar. La iglesia reconoce en él al más pequeño entre los creyentes, a su rey que viene a juzgar al mundo y vive de este juicio que rompe la cadena de violencia y testimonía en la fraternidad, el reino del Hijo de Dios perfecto en todo, como el Padre Celestial. El compromiso político del creyente debería llevar adelante en la historia la libertad que el Hijo de Dios nos ha dado. Y el versículo 12 se lee: Jesús compareció ante el procurador. Es la cara a cara entre el poder de Dios y la del hombre, entre el representante del emperador romano que domina el mundo y el Señor que viene a salvarlo. Seguimos leyendo el versículo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ya los magos habían turbado a Jerusalén cuando buscaban al rey de los judíos, en Mateo capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Sí, tú lo dices. El Señor Jesús confirma que Él es rey, pero claramente no como piensa Poncio Pilato. Su realeza no es como la del emperador romano, ni se opone a ella como competidor. En cambio, en su contradicción radical, no lucha por obtener la misma cosa, sino que simplemente quiere algo distinto. Propone algo desconocido a los reyes de este mundo. En lugar de dominar, en lugar de impartir órdenes y dar muerte, propone liberar,
propone servir y dar la vida, como lo anuncia Mateo capítulo 20. Hermanos, el verdadero rey, el hombre plenamente realizado a imagen de Dios, es la negación de los que pensamos el Dios y el rey que nosotros imaginamos son una simple perversión mortal de lo que Dios es y nosotros somos. Y el versículo 12 se lee: no respondió nada a las acusaciones del Señor Jesús. No responde nada a las acusaciones del Señor Jesús. No responde nada. Si el acusado responde y muestra su inocencia, el que acusa debe sufrir la pena correspondiente a la acusación que ha presentado. Y el versículo 13 se lee: ¿no oyes de cuántas cosas? Nosotros escuchamos la agresión del mal y nos defendemos de él con fuerza. En cambio, el Señor Jesús es como un sordo que no oye. Lo anuncia el Salmo 38. Y el versículo 14 se lee: él a nada respondió. Hermanos, su silencio es la palabra. La gran palabra de misericordia que nos salva, en lugar de acusarnos justamente, sufre la acusación injusta. El Señor Jesús es el Rey, imagen perfecta de Dios, que es todo y solo bien, sin sombra de mal. En Él, nuestra violencia no provoca violencia, sino silencio de compasión. Seguimos leyendo el versículo. El procurador estaba sorprendido. El poder del mundo está reducido a un silencio asombrado por obra del silencio de Dios. Y el versículo 15 se lee: cada fiesta, en la fiesta de Pascua, recuerdo de la liberación de Egipto, el gobernador romano solía conceder la libertad de un preso al que el pueblo pidiera. En el versículo 16 se lee: un preso famoso llamado Jesús Barrabás es un rebelde y homicida, según Mateo capítulo 23. Había tratado de hacerse el importante, pero fue vencido. Los bandidos son unos reyes fallidos y los reyes son unos bandidos bien logrados. Ahora se encuentra atado en la cárcel en espera de sufrir la muerte violenta que intentó dar a otros. Barrabás significa hijo del Padre. Es el nombre que se le da a aquellos de los cuales se ignora la paternidad. Barrabás, hijo de nadie y hermano de nadie, y por eso rebelde y homicida. Vive a la espera de su ejecución. Su situación es una metáfora de su condición humana. Todos ignoran al Padre. No somos ni hijos ni hermanos, sino que estamos en lucha los unos con los otros, en espera de acabar como habríamos querido y acabara el otro. Y el versículo 17 se lee: ¿a Barrabás o a Jesús? Hermanos, el Señor Jesús es Dios quien salva. Barrabás es el hombre perdido. ¿A quién se le concede la libertad? ¿Y a quién la muerte? Es la alternativa teológica: o él o Barrabás. El procurador romano Poncio Pilato espera, sin acertar, salvar a Jesús, porque sabe que es inocente.
pero todavía no ha comprendido que es el justo que carga con la injusticia. Y el versículo 18 se lee, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, lo anuncia Sabiduría capítulo 2. Por envidia, Adán mató al padre y a sí mismo como hijo. Por envidia, Caín eliminó a Abel. Por envidia, los hermanos vendieron a José. Hermanos, en la envidia se halla en el origen y forma el tejido de nuestra historia. En lugar de alegrarnos del bien el uno del otro, lo hacemos objeto de posesión que se ha de conservar y de desear, se ha de defender o de arrebatar. Por envidia del bien, todo bien se pervierte hacia el mal y viene a ser causa de violencia perpetrada y sufrida. Y el versículo 19 se lee, su mujer, el apóstol San Mateo, pone de relieve los sueños que manifiestan las cosas más profundas. Para el que los sabe leer, la mujer de Poncio Pilato, a diferencia de Herodes, quiere salvar al inocente. De todos modos, el poderoso, más allá de todo consejo bueno, sea bueno o malo, no puede salvar al justo, víctima de su juego. No puede sino dar muerte, incluso de mala gana. En efecto, hermano que me escuchas, debe ejecutar la voluntad de todos los que lo reconocen como jefe. Si cede, pierde su poder y se convierte él mismo en víctima. Puede usar mansedumbre solo cuando es tan fuerte que puede permitírsela y de ese modo hacerse llamar incluso benefactor, como lo anuncia Lucas capítulo 22. Y el versículo 20 se lee, lograron persuadir a la gente. Hermanos, la salvación de Barrabás y la ejecución del Señor Jesús es obra de todos por su voluntad y contra ella, persuasores o persuadidos, todos, grandes y pequeños, judíos y paganos, discípulos y extraños, jugamos el mismo juego. Y el versículo 21 se lee, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Es Barrabás el que tiene necesidad de ser liberado, porque es esclavo de la violencia. El Señor Jesús está exento. Seguimos leyendo el versículo. Barrabás. La gente quiere liberar a Barrabás porque se refleja en él. La voluntad de la gente es la misma del Señor, que quiere nuestra libertad. Todos nos hemos aliado con el Señor y su Cristo para cumplir lo que su corazón había dispuesto anteriormente. ¿Qué sucedería? Lo anuncia Hechos, capítulo 4. Y el versículo 22 se lee, ¿qué voy a hacer con Jesús? Es el diálogo dramático entre el poderoso y sus súbditos. ¿Qué puede hacer el poder delante del que no se lo confiere? Sino cumplir su voluntad. Seguimos leyendo versículos. Todos a una sea crucificado. Hermanos, la condena a muerte es obra de las gentes que rechazan el poder de Dios. Ninguno sabe qué hacer con un rey como Jesús. Su modelo de nombre es el violento,
bien logrado o fallido. Cuando es fallido, resulta un poco más simpático. Es como todos. También Poncio Pilato corre el peligro de cometer un error si no obedece. Como todos, en el Sanedrín condenan al Señor por blasfemia. Ahora, todos en la plaza condenan al rey que da testimonio de la verdad. Cada uno está llamado a distinguir la propia voz con el grito unánime de la gente. Y el versículo 23 se lee: ¿qué mal ha hecho? Hermanos, el Señor Jesús es inocente. Seguimos leyendo el versículo. Sea crucificado. Por eso debe cargar sobre sí nuestra injusticia. El chivo expiatorio es siempre inocente, aunque antes no lo era. Viene a hacerlo cuando ya no está en condiciones de causar daño. Hermanos, Jesús nos libera porque es un inocente sacrificado. Si quisiera ser como nosotros, nos crucificaría todos. Y el versículo 24 se lee: inocente soy de la sangre de este justo. El procurador romano, Poncio Pilato, quiere liberar a Jesús, pero su poder no tiene este poder. Si lo libera, llegaría a ser como el Señor Jesús, más allá de toda pretendida inocencia. El poder no puede dejar de causar daño. Es autor o víctima de violencia. No conoce camino de salida mientras no acepte como rey precisamente aquel del cual gritan: sea crucificado. Y el versículo 25 se lee: le soltó a Barrabás. Barrabás, hijo y hermano de ninguno, atado en la cárcel y condenado a muerte, llega a ser libre por la sangre del Hijo de Dios, para ser él también hijo del Padre Celestial. Seguimos leyendo el versículo. Y a Jesús, hermanos, es el gran cambalache que nos salva. El Señor Jesús, el Hijo del Padre Celestial y hermano de todos nosotros, los creyentes, carga sobre sí nuestra maldición de hijos y hermanos de ninguno, entregados a la violencia y a la muerte. El intercambio entre el Señor Jesús y Barrabás dice en forma narrativa el significado teológico de la cruz del Señor Jesús. Él muere por nosotros y nosotros vivimos para Él. Es la verdadera Pascua. Barrabás, como todos sus hermanos, no lo sabe. Lo comprenderá cuando se dé cuenta del hecho. Seguimos leyendo el versículo. Después de azotarlo, es el castigo previo de la ejecución. Los 40 golpes menos uno, anticipo de la última violencia, a veces tan violenta que era la última. Seguimos leyendo el versículo. Se lo entregó el justo, por voluntad de todos, es entregado a la muerte en lugar del culpable. Seguimos leyendo el versículo. Para que fuera crucificado en la cruz, el patíbulo del esclavo rebelde comienza su reinado. Su cuerpo lo entrega por nosotros los creyentes que nos hemos apoderado de él, y su sangre es derramada por nosotros, que la hemos esparcido. Pero vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 27 a 31, donde se lee: entonces los soldados del gobernador
llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacía burlas diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y lo golpearon en la cabeza. Cuando se hubieran burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. «Salve, rey de los judíos». Es la coronación del más pequeño de los hombres. Es el rey. Después de la proclamación pública, viene la coronación en el palacio. Seguirá el cortejo triunfal y la entronización delante del pueblo. El ceremonial de la corte para el nuevo rey se respeta con rigor. Su proclamación es la condena a muerte. Su coronación es con espinas. Su triunfo es el Vía Crucis y su trono será la cruz. Desde allí cumplirá su juicio mientras los reyes de este mundo hacen ajusticiar a sus enemigos delante del trono y premian a los amigos. Él vencerá toda enemistad y premiará a los enemigos con su amistad. De ahora en adelante, hermano que me escuchas, el evangelio parece una burla para el que, como el apóstol Pedro, tiene los ojos purificados. Es revelación de la verdad. Nuestro modo de ser rey es una burla trágica que destruye al hombre. Su modo de ser rey, en cambio, es la verdad que nos hace libres. Hermanos, en el Hijo del Hombre, entregado en las manos de los hombres, se consuma y termina el juego perverso al cual, por engaño, todos jugamos y somos víctimas mortales de ese juego. Al final de esta escena, el procurador romano Poncio Pilato dirá: «Aquí tenéis al hombre», para decir un poco después: «He aquí a vuestro rey», como está en Juan capítulo 19. «He aquí al hombre, he aquí al rey, he aquí cómo el hombre, con su idea perversa de sí mismo y del rey, reduce al hombre más allá de toda apariencia». El «he aquí al hombre» es el espejo de la verdad. Refleja el rostro del hombre, pervertido en su maldad, pero también el de Dios, revelado en su bondad. He aquí el hombre en su deshumanidad, pero también he aquí a Dios. He aquí a Dios en su humanidad, cargado con nuestra deshumanidad. Hermanos, esta es una página poderosa de filosofía de la historia. Con breves rasgos, hace ver lo que nosotros hacemos con el hombre y con Dios. Es la revelación de una gloria desconocida a los poderosos, de una sabiduría fuera del alcance de los sabios. Se manifiesta solamente a los pequeños, y en los pequeños, aún más, hermano que me escuchas, en el más pequeño de nuestros hermanos. Y está escrita no sobre páginas con tinta,
sino sobre la carne del Hijo del Hombre, con las señales de nuestra violencia. Hermanos, el Señor Jesús, apenas es conducido al pretorio, ya no tiene nombre. El nombre que está sobre todo nombre se pierde para devolvernos a nosotros nuestro verdadero nombre. El nombre de Jesús ya saldrá solamente en el título de la cruz, en el grito de abandono y en el don del Espíritu Santo. En su lugar está el pronombre, pero no como sujeto, sino como objeto. Hasta 14 veces se repite en esta escena lo, le, de él. El pronombre está en lugar de todo nombre. El he aquí al hombre tiene el nombre de todos los hombres y se ha convertido en puro objeto de su violencia de muerte. Después de su sustitución con Barrabás, el Hijo de Dios tiene el nombre de sus hermanos, todos sin nombre, porque son hijos y hermanos de ninguno. Los soldados son los actores de la escena. Por su oficio ejercen legalmente la violencia que está en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora representan con una mímica esencial y eficaz el origen y las consecuencias del poder de dar muerte. Hermanos, el Señor Jesús es realmente rey, pero es muy diferente de los otros, que son una caricatura invertida y terrible de Dios. En efecto, reina con la impotencia, dando muerte, mientras Él reina llevándola sobre sí, dando la vida. El rey que viene para su juicio es el más pequeño entre nuestros hermanos, lo anuncia Mateo capítulo 25. Una tradición hebrea narra que el mundo es sostenido por columnas que se apoyaban o se apoyan sobre el corazón de los justos. El mundo se derrumba, ahogado en el mal que todos cometemos y que ninguno lleva. El Señor Jesús es el último de los justos, el no hombre, el hombre universal sobre el cual cae el peso de toda la deshumanidad. En él se recoge el mal del mundo. Es el siervo de Dios y de los creyentes, el colector de todo y colector de toda impureza que recae sobre él. La contemplación de esta escena nos hace conocer quién es Dios y quién es el hombre, a su imagen. ¿Quién es él y quiénes somos nosotros? Nosotros, con nuestra violencia, nos hemos convertido en imagen negativa de Dios. El Señor Jesús, el hombre negativo, nos devuelve la imagen positiva de nosotros y de Él, al contemplar al Hijo del Hombre encarnecido. La mentira que se hace burla del hombre deja caer su máscara. Hermanos, el Señor Jesús es el hombre negativo universal. Es el Cordero de Dios que lleva sobre sí el mal de todo hombre, que todo hombre comete. Lo anuncia Juan capítulo 1. Precisamente por eso es Rey, el hombre verdadero que nos salva, al restituirnos el rostro de Dios. La Iglesia reconoce en él a su Señor y Mesías.
imagen visible del Dios invisible, pronuncia Colosenses capítulo 1. Por eso vive con criterios opuestos a los del mundo. Comprende cuán importante es aborrecer totalmente, y no solamente en forma parcial, lo que el mundo ama y abraza, y aceptar y desear lo que nuestro Señor ha amado y abrazado. Así como los hombres mundanos que siguen el mundo aman y buscan con toda diligencia honores, buscan fama, buscan alto reconocimiento del propio valor sobre la tierra, de acuerdo con las enseñanzas del mundo. Así también los que caminan guiados por el Espíritu Santo y siguen concretamente a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente lo contrario, es decir, vestirse con la misma vestidura de su Señor, por el amor y la reverencia que les son debidos. De ese modo, hermano que me escuchas, en el caso de que no hubiera ofensa alguna con respecto a su divina majestad, si esto no se atribuyera al prójimo como pecado, desean sufrir injurias, falsos testimonios, afrentas y ser considerados como locos, pero sin dar ocasión para ello, impulsados por el deseo de asemejarse e imitar en alguna medida a nuestro Creador y Señor Jesucristo. Nos lo dice San Ignacio de Loyola. Delante de Él, he aquí al hombre. O cambia nuestros criterios o seguimos nuestro juego trágico que nos reduce a todos a ser como Él. Pero por la fuerza de la violencia, no del amor, es el final del hombre. Y en el versículo 27 se lee: entonces los soldados del procurador, los soldados representan la violencia en su estado puro, se exponen a la muerte para dar muerte, tienen el poder de matar, que confiere al rey su dominio sobre nosotros. El dominio del hombre sobre el hombre es fruto de ejercicio de violencia que se impone y que se sufre. Seguimos leyendo el versículo. Al pretorio es el lugar donde se halla la guarnición militar y se hace justicia. En este palacio se lleva a cabo la coronación del rey. Es el lugar más apropiado. Los soldados y el tribunal, la violencia y la ley, son la familia del rey, la casa del poder de muerte. Seguimos en el versículo. Y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. En el centro de la violencia se halla el inocente. Es la primera ley fundamental de la historia. El mal está encima del que no lo comete. Y en el versículo 28 se lee: lo desnudaron. Hermanos, su desnudez es obra de nuestra expoliación. Rey desnudo. El Hijo del Hombre está revestido con la desnudez de Adán, que mató al Padre, que está como Caín, que elimina a su hermano Abel, como todo hombre que cambia el propio valor o el propio valer con el prevalecer. Seguimos leyendo el versículo. Le echaron encima un manto de púrpura. Es la vestidura del rey. Su manto de púrpura es el hábito de sangre que viene de la expoliación de los creyentes. El vestido de los poderosos es la prepotencia, que se adhiere como un vestido a su cuerpo cubierto de llagas. Y el versículo 29 se lee: trenzando una corona,
Hermanos, la corona es señal de gloria, la aureola de oro y de luz que se difunde desde la cabeza del rey, revérbero de la de Dios. Pero, ¿la de cuál Dios? Seguimos leyendo el versículo. De espinas. El Señor quería que ninguno dominara sobre Israel. Lo anuncia 1 Samuel capítulo 8. Todo creyente es hijo y tiene la gloria del Padre Celestial. La libertad, renunciar a esta, es despreciar a Dios y abdicar de la propia verdad. ¿Qué es la gloria de los poderosos? Sino la ignominia del que está sometido a esclavitud. En el libro de los Jueces, cuando los árboles de la floresta se pusieron en camino para buscar a uno que reinara sobre ellos, el olivo, la higuera y la vid rehusaron. Solo la zarza aceptó diciendo, sí, con sinceridad, venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros. Llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Lo puede leer en Jueces, capítulo 9. Seguimos leyendo el versículo. Se la pusieron sobre su cabeza. La gloria del he aquí al hombre es la sombra de espinas y fuego de zarza, la ignominia devastadora de nuestra violencia. Tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, no tenía apariencia ni presencia, no tenía aspecto que pudiésemos estimar, lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 52 y 53. Transfigurado por nuestra desfiguración, su belleza es nuestra fealdad, su esplendor es nuestra tiniebla. Seguimos leyendo el versículo. En su mano derecha es una caña. La caña es el cetro de mando. El cetro es un bastón, prolongación de la mano, que alcanza lo que no está al alcance de la mano. El poder del que tiene el cetro no es obrar, sino hacer actuar a los otros que están a su servicio. El que manda, caricatura de Dios, envía juntos a los otros hacia la sombra y la hoguera de las espinas. El bastón es su telemando que obra a distancia. Mediante el terror de sus golpes, al reproducir las imágenes desfiguradas de una cabeza enferma, las imágenes, hoy lo sabemos, se convierten en realidad. Los somete a todos, despojándolos de su gloria. Esta caña golpea la cabeza coronada de espinas. ¿Qué es el mando del más fuerte sino un golpe en la cabeza? Sobre la inteligencia y la voluntad del súbdito. Este reconoce como jefe suyo al que lo decapita, a quien lo despoja de su cabeza. Seguimos leyendo el versículo. Doblando las rodillas delante de él. Es la postración. El súbdito ofrece al rey la nuca, reconociendo como señor de su vida al que, en lugar de darle muerte, lo favorece por ahora, protegiéndolo de la desgracia con la que lo amenaza. Esta comedia, delante del Señor Jesús, revela la tragedia del poder y muestra que lágrimas y sangres caen sobre él. Seguimos leyendo el versículo. Le hacían burla, escarnecer, hacer burla, tratar como bobo. He aquí, en síntesis, cuál es la actitud del hombre delante de su verdadero rostro.
la farsa atroz, a la cual todos juzgamos, acaba contra el Hijo del Hombre, que nos revela nuestra estupidez y su gloria. En efecto, hermano que me escuchas, Él no obra como nosotros, no puede, porque es bueno y amante de la vida. Lo anuncia Sabidurías capítulo 11. Por eso debe sufrir lo que hacemos nosotros. Esta es su fuerza, en la cual se detiene el juego estúpido y cruel de nuestra inconsciencia. Seguimos leyendo el versículo. Salve, Rey de los judíos. Es la aclamación festiva del que ha encontrado lo que desea. El rey es aquel que todos quisiéramos ser y que todos tenemos como jefe. ¿Qué es el aplauso? Es una relación de súbitos, sino una burla recíproca e inconsciente. Y el versículo 30 se lee, después de escupirle, y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.